¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia indica que la tierra estaba sin orden y vacía? Pero si Dios es un Dios de orden, ¿por qué la Escritura dice que estaba la tierra sin orden? Leamos el versículo de Génesis 1 del 1 al 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este versículo nos explica que en el principio Dios inició la creación de la nada. Los cielos y la tierra abarcan todo el universo, incluyendo el espacio y la materia. Al principio, la tierra era caótica y sin forma, sumida en tinieblas y cubierta por un océano primordial. El Espíritu de Dios estaba presente, preparando la creación de luz y orden en medio de este estado inicial de desorden y vacío. Lo que nos lleva nuevamente a preguntar, ¿por qué debía estar la tierra en caos? ¿Acaso Dios no pudo crear la tierra perfecta desde su inicio? Pero hay una teoría que puede darnos luz a este dilema, y pueden respaldar que la tierra fue creada correctamente, pero en un periodo de tiempo llegó a ser un caos sin orden. Pero ¿cómo pudo llegar a esto? La idea de que la frase «la tierra estaba desordenada y vacía» en Génesis 1:2 podría estar relacionada con la caída de los ángeles. Esta es una interpretación que no se encuentra directamente en el texto bíblico, pero ha sido sugerida en algunas tradiciones y especulaciones teológicas. Esta interpretación se basa en la hipótesis de la brecha o teoría del intervalo. ¿Qué quiere decir esto? La teoría de la brecha sugiere que hay un largo periodo de tiempo entre Génesis 1:1, que es en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Génesis 1:2, que dice y la tierra estaba desordenada y vacía. Según esta teoría, Génesis 1:1 describe una creación original perfecta, que posteriormente se corrompió, llevando al estado de desorden y vacío mencionado en Génesis 1:2. Algunos defensores de la teoría de la brecha proponen que la corrupción de la creación original fue causada por la rebelión de Satanás y la caída de los ángeles, lo que resultó en un cataclismo que dejó la tierra en un estado caótico. Esta interpretación se basa en pasajes bíblicos que describen la caída de Satanás y los ángeles, como Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28 del 12 al 17. Aunque estos pasajes no mencionan explícitamente una destrucción de la tierra, pero sí un lugar sin orden. Leamos Isaías 14 del 12 al 15 que dice: «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seúl, a lo más remoto del abismo». Este versículo describe la caída de Lucifer del cielo debido a su orgullo y deseo de ser como Dios. Ezequiel 28, 12 y 17 habla del rey de Tiro en términos que muchos interpretan como una referencia a la caída de un ser angelical, nuevamente asociando la caída con el pecado del orgullo. Esto puede dar a entender que cuando Dios creó la tierra no se encontraba en caos, pero en este lapso de tiempo podríamos teorizar que hubo una rebelión en los cielos donde Satanás empieza una revolución, pero Dios, siendo un ser supremo, lo vence y son arrojados a la tierra donde las tinieblas y el desorden llegan. También encontramos un libro que tiene una similitud con la Biblia en el contexto de la creación y es el Enuma Elish. Es un antiguo poema épico babilónico que narra la creación del mundo y la ascensión del dios Marduk al liderazgo del panteón babilónico. Es uno de los mitos de creación más importantes y conocidos de Mesopotamia, y su influencia se extiende a través de la literatura y la religión de la región. El texto fue descubierto en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive. Está escrito en acadio, en tablillas de arcilla, y data aproximadamente del siglo XVIII a.C. al XII a.C. Celebra al dios Marduk como el dios supremo de Babilonia y explica su papel en la creación del mundo.
Los primeros fragmentos de esta poesía se lee así: en el principio, cuando en lo alto no había cielos y abajo no había tierra, solo existía el caos primigenio. Este caos estaba compuesto por dos deidades: Apsu, el dios del agua dulce, y Tiamat, el dios del agua salada. Juntos ellos engendraron a los primeros dioses. Como este primer relato, Enuma Elish y los primeros capítulos del Génesis en la Biblia tienen varias semejanzas y diferencias que pueden ofrecer una comprensión más profunda de ambas tradiciones. Te mostraré las similitudes. En el Enuma Elish comienza con el caos primordial representado por las deidades acuáticas Tiamat y Apsu. En Génesis inicia con la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, indicando un estado de caos antes de la creación. En el Enuma Elish, Marduk separa el cuerpo de Tiamat para crear el cielo y la tierra. En el Génesis, Dios separa las aguas superiores de las inferiores, creando el cielo, y luego separa las aguas para hacer aparecer la tierra seca. En el Enuma Elish, Marduk utiliza su poder y autoridad para establecer el orden y crear estructuras en el cosmos. En Génesis, Dios crea el mundo por medio de su palabra diciendo sea la luz y otros mandatos que resultan en la creación de diversos elementos. En el Enuma Elish, Marduk ordena el cosmos, asignando lugares a las estrellas, el sol y la luna, y estableciendo el calendario. En Génesis, Dios crea y ordena el sol, la luna y las estrellas para marcar los tiempos y las estaciones. En el Enuma Elish, los humanos son creados a partir de la sangre de Kingu para servir a los dioses. En Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y los pone a cargo de cuidar y dominar la tierra. Ambos relatos surgen en el contexto del antiguo Cercano Oriente, donde los mitos de creación eran comunes. Es posible que el relato bíblico se escribiera en diálogo con estas tradiciones. Estas comparaciones no solo iluminan el trasfondo histórico y cultural de estos textos antiguos, sino que también enriquecen nuestra comprensión de sus significados profundos y duraderos. Esto me hace creer que Dios todo lo que crea es con perfección, pero sabemos que Satanás busca la manera de crear caos y desorden de todo lo que Dios crea. Siempre ha querido destruir a su creación, por lo que podría entender que cuando Dios dice que Dios creó los cielos y la tierra, esta creación fue perfecta. Pero en el lapso de tiempo, Satanás con su legión, que fueron expulsados de los cielos, llegaron a la tierra, donde después habla que la tierra estaba desordenada, sin orden alguno, donde el vacío era la falta de la luz de Dios y era donde reinaba ahora las tinieblas. Pero vemos que Dios siempre busca recuperar su creación y creó la luz. Dios reclama su creación venciendo a las tinieblas. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.